Buenos días. Este es el grupo 1 y esta es la exposición final. El grupo 1 está compuesto por Mabel Mercedes, Rosauri Gaspar Martes, Fara Mercedes, Niurki Valencio, Rubí de la Cruz, Agrileidis Fernández, Gerny Rambalde y su servidora Orlín Abreu. Entre los temas que estaremos tocando son qué son los compuestos de coordinación, historia de los compuestos de coordinación, cómo se forman los compuestos de coordinación y cuál es su importancia, la clasificación de estos, las propiedades y nomenclatura, los enlaces, qué es el número o índice de coordinación y qué es un ligando y tipo de ligandos. A mí, Orlín Abreu, me toca exponer sobre los compuestos de coordinación. ¿Qué es un compuesto de coordinación? Un complejo o compuesto de coordinación es una especie química neutra o iónica constituida por un átomo central, generalmente un metal, unido a una serie de ligandos. El enlace entre el átomo central y los ligandos es un enlace covalente coordinado, donde el ligando aporta el par de electrones del enlace y el metal aporta orbitales vacíos de baja energía, donde pueden alojarse los pares de electrones de los ligandos. La teoría de Werner explicó la complejidad de los primeros compuestos de coordinación obtenidos al considerar que los átomos de metales de transición presentan una capacidad de enlace doble primaria basada en su capacidad de ceder o compartir electrones de valencia y la secundaria que es responsable de los enlaces con los átomos dadores de los ligandos. Aquí en pantalla estaré mostrando algunos de los ejemplos sobre lo que son los enlaces de coordinación. Las interacciones que existen entre el átomo central y los ligandos son del tipo ácido-base de Lewis y el átomo central es un aceptor de electrones y los ligandos actúan como base de Lewis capaces de donar la densidad electrónica. Los ligandos pueden ser monoatómicos o poliatómicos. En este caso es esencial saber que a través de un átomo se coordina el átomo central. Por ejemplo, la molécula de NH3 o H2O o de CO pueden actuar como ligandos uniéndose al átomo metálico central por el par de electrones libres de los átomos y respectivamente que pasarán a llamarse átomo dador o coordinador. En cuanto a este tema de los ligandos, una de mis compañeras estará abundando más al final. Mi nombre es Mabel Mercedes, matrícula 2021-3412, y estaré hablando brevemente de lo que es la historia de los compuestos de coordinación. A medida que se fue desarrollando la química, se sintetizaron una serie de compuestos muy llamativos, especialmente por sus colores, los cuales tomaron los nombres de sus creadores, pues estos no podían dejar ocultos tan deslumbrantes descubrimientos o permitir que estos los publicaran. Así fueron y aún son conocidos la sal de Magnus o la sal de Hermann. Otro de estos deslumbrantes compuestos fue el azul de Prusia, producido por Diesbach en Berlín a comienzos del siglo XVIII. Este y muchos otros compuestos fueron utilizados por los pintores. Quizás el compuesto de coordinación más antiguo conocido sea el rojo brillante, tinte de alizarina, utilizado por primera vez en la India y conocido por los antiguos persas y egipcios. Es un complejo de quelato de calcio y aluminio de hidroxiantraquinona. La primera observación científica registrada de un compuesto de coordinación completamente inorgánico es la descripción del químico, médico y alquimista alemán Andreas Libavius en 1597 del color azul, debido a
la sal de amonio con el latón, formado cuanto el agua de cal que contiene sal entra en contacto con el latón. Otro ejemplo de un compuesto de coordinación es la sustancia azul de Prusia, con fórmula que se utiliza como pigmento de artista desde principios del siglo XVIII. Sin embargo, generalmente se considera que el desarrollo sostenido y sistemático de la química de coordinación moderada comenzó por el descubrimiento del químico francés Tassard en 1798, que las soluciones amoniacales del cloruro de cobalto adquieren un color caoba. Pardusco, sin embargo, no pudo dar seguimiento a su descubrimiento. Se mantuvo para que otros cristales de color naranja del aislante con la composición, la formulación correcta de los cuales se reconoce esta muestra de las 6 moléculas de amoníaco están asociados con el ion cobalto y la carga positiva está equilibrada por 3 aniones cloruro. La baterista particularmente significativa de esta observación fue el reconocimiento de que 2 compuestos independientes estables, es decir, cloruro de cobalto y amoníaco, podrían combinarse para formar un nuevo compuesto químico con propiedades bastante diferentes de las de los compuestos. En el siglo XIX, a medida que se descubrieron más complejos, se propusieron varias teorías para explicar su formación y propiedades. La más exitosa y ampliamente aceptada de estas teorías fue la llamada teoría de la cadena en 1869 del químico sueco Christian Willer, modificado y desarrollado por el químico danés Sophus Math. Los extensos preparativos de Huygens de numerosos complejos proporcionaron la base experimental no solo para la teoría de la cadena de Blomstrand-Holt, sino también para la teoría de la coordinación del químico suizo Alfred Werner, de origen alsaciano, en 1893. Hasta aquí mi participación. Es cuanto. Un complejo o compuesto de coordinación es un compuesto formado por un átomo o ion central, generalmente un metal, que posee orbitales libres para aceptar par o pares de electrones, rodeado por iones o moléculas neutras capaces de compartir par o pares de electrones unidos a un ion de enlace de coordinación y que se denominan ligandos. La fórmula de un compuesto de coordinación se escribe de la misma forma que cualquier otro compuesto, primero el catión y luego el anión. Sin embargo, se nombra primero el anión y luego el catión, así como podemos ver en el NaCl, que es comúnmente llamado el cloruro de sodio. En este se puede observar que se nombra primero el anión y luego el catión. Sin embargo, si el anión contiene más de un átomo, su terminación, para llamarlo, terminaría en ato. ¿Cuál es la importancia de los compuestos de coordinación? Los compuestos de coordinación son importantes por su uso en las industrias, tanto industrias químicas, en la de medicina, en artes, etc. Ya que también los compuestos de coordinación se encuentran en los organismos vivos. Sin embargo, algunos compuestos de coordinación son tóxicos y pueden contaminar el ambiente. Mi nombre es Fara Mercedes Ramírez, matrícula 2021-3178, y yo le voy a estar hablando sobre la clasificación de los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación presentan distintos tipos de isomerías. Esto quiere decir que son compuestos con igual fórmula empírica pero distintas propiedades, divididos en 2 grandes categorías. Esas categorías son
los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales son compuestos con distintas uniones entre sus átomos dadores que se unen al central. Dentro de esta categoría vamos a encontrar tres tipos de isomería, las cuales son isomería de ionización, isomería de enlace y isomería de coordinación. Por otro lado tenemos los estereoisómeros, que son compuestos con igual conexión entre sus átomos, pero distinta distribución espacial. Dentro de esta categoría vamos a encontrar dos tipos diferentes de isomería, las cuales son la isomería geométrica y la isomería óptica. Estos dos compuestos, la isomería geométrica y la isomería óptica, son compuestos con idénticas propiedades excepto su actividad óptica. ¿Por qué? Porque cada compuesto, cada isómero, cuando se interactúa con una luz polarizada, toman un sentido de luz diferente. Cuando gira hacia la derecha, esto se le conoce como dextrógiro. Cuando gira hacia la izquierda, se le conoce como levógiro. Muchas gracias. Mi nombre es Niurki Valencio y a continuación estaré hablando de las propiedades de los compuestos de coordinación. Estos pueden presentar una amplia variedad de propiedades químicas dependiendo de la reacción en que participen. Reacciones de transferencia de electrones. Los grandes tipos de reacciones más comunes de transferencia de electrones, en las cuales participan los complejos, son dos: transferencias de electrones dentro de la esfera de coordinación y transferencia de electrones con el exterior de la esfera de coordinación. Dentro de estos tipos de reacciones, la transferencia de electrones se produce por mecanismos redox clásicos o por medio de un puenteo de ligando, en el cual un ligando de dos pares solitarios se encuentra unido a dos centros de coordinación diferentes. Los electrones son transmitidos desde uno de los centros de coordinación al otro a través del ligando. Reacciones de intercambio del ligando. Un importante indicador de la reactividad de un ligando de un complejo es la tasa de intercambio entre ligandos iguales. Los complejos que poseen orbitales vacíos o semillenos presentan además la capacidad de reaccionar con otros sustratos. La mayor parte de los sustratos poseen un estado basal de tipo singlete. Con respecto a la nomenclatura, fue posible nombrar sistemáticamente a los compuestos de coordinación una vez que Werner descubrió que podían ser sales o compuestos neutros. Las sales se designan en la forma común utilizando un nombre de dos palabras y los compuestos neutros se le da el nombre de una palabra, como por ejemplo el cloruro de hexamincobalto y el diaminicloroplatino. Se nombra primero el anión, seguido del nombre del catión. Como ya sabemos, los compuestos de coordinación son compuestos de metales, de moléculas o grupos aniónicos, llamados ligandos. Los metales, los cambios más comunes en estos casos son de transición son hierro, cobre, nitrógeno, platino, etc. Los ligandos se caracterizan por poseer átomos pares de electrones, tales como el H2O, NH3, etc. Entre las teorías de los enlaces de coordinación están la teoría del enlace de valencia, TeV, teoría del campo cristalino, TCC, teoría del campo del ligado, TCl, y teoría de orbitales moleculares, TOM. La teoría del enlace de valencia, el TeV, fue desarrollado por Pauling en 1930. Justifica las propiedades de algunos compuestos de coordinación, o sea, la geometría, el magnesio, etc. Se basa en la formación de enlaces a través de orbitales híbridos en el metal, dirigidos hacia los ligandos. También tenemos el enlace de compuesto del campo cristalino, el TCC. La TCC es un modelo fundamental electrostático y se basa en el campo eléctrico generado por los P de los ligandos alrededor del metal. Y también la teoría de los orbitales moleculares, también se dice TOM, se considera
la formación de enlaces como una interacción covalente por formación de enlaces moleculares. La teoría de los orbitales moleculares supone el enlace, el ion central y los ligandos es esencial covalente, producido por el solapamiento de los ligandos sp y d. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y voy a estar hablando acerca del número o índice de coordinación. En química inorgánica, el número o índice de coordinación es el número de átomos, iones o moléculas que un átomo o ion central mantienen como vecinos cercanos complejos de coordinación o de un cristal. Pueden variar desde 2 a 12, teniendo en cuenta que el 6 es el más común. El número de coordinación de un átomo es un compuesto químico. Es el número de átomos unidos directamente a él. Por ejemplo, en el metano, el número de coordinación del átomo de carbono es el número 4. También el número de coordinación, en el caso de los complejos metálicos, respecto al eje en enlace entre los ligandos y el átomo metálico central, teniendo en cuenta que existen ligandos como polidentados, como el número de ligandos, o al ion metálico central, que es el número. Mi nombre es Elni Rambalde, mi matrícula es 2021-3494. El día de hoy voy a estar exponiendo de lo que es un ligando y tipos de ligando. Para empezar, voy a estar hablando de lo que es un ligando. Un ligando es un compuesto orgánico capaz de enlazar a un centro metálico a través de uno o varios átomos. Un ligando son moléculas o iones independientes que ceden sus electrones a un átomo metálico. A estos iones se le llama átomo donador porque donan sus átomos, siendo el átomo aceptador. A este tipo de relaciones ligando-metal se le considera dativa, o sea, porque da, por la donación de ambos electrones. Por lo tanto, los enlaces entre los átomos y el metal central son los enlaces iónicos, debido a esta interacción electrónica estática entre iones metálicos y la carga positiva y la negativa. La carga negativa de los ligandos se derivan los complejos. Asimismo, los complejos son un tipo de estructura molecular formadas por dicho átomo central y este se encuentra rodeado por el ligando para formar lo que se le conoce la entidad de coordinación. Tipos de ligandos los tipos de ligando se pueden clasificar de diferentes maneras, que son por su tamaño, su carga y su cantidad de enlace que pueden donar al metal. Nosotros lo vamos a clasificar por los que pueden donar, o sea, por la cantidad de enlace que pueden donar al metal. Y son de tres maneras. El primero es de monodentados, que solo forman un enlace por el átomo central, metálicos, ocupando una única posición en la esfera de coordinación de metal. Entre los ligandos simples se le encuentra el grupo H2O. Ligando polidentados, que pueden formar múltiples enlaces de coordinación. Dependiendo de la cantidad de enlaces, se le llama bidentados, tridentados y así sucesivamente, ocupando varias posiciones en la esfera de coordinación. Por ejemplo, el bipiridrio es un ligando bidentado. Aquí podemos ver que el primero se forma de un enlace y el segundo se forma de varios enlaces. Está por último el que es el ambientado, que es un ligando que puede ser ambientado cuando posee más de un átomo dador. Solo puede usarse uno, como por ejemplo el ligando tiosinato. Hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado esta exposición de este grupo. Nosotros somos el grupo número 1. Así que pasen muy buenos días. Gracias. Adiós.